Buenos días, amados hermanos y amigos que están en sintonía con nosotros a través del 97.3 Manantial de Vida Radio. Es una bendición poder saludarles en esta mañana. Les saluda su amigo y hermano el pastor Benjamín Cruz González. Ya estamos en la hora del Instituto Bíblico Radial y estamos en la clase de homilética. Así que le damos la bienvenida a todos los estudiantes y a todos también aquellos que están en sintonía. Algunos no están viniendo a presentar sus exámenes, no están inscritos, pero nos ha llegado los mensajes, ¿verdad?, que están pendientes de la clase y que está siendo de grande bendición para ustedes. Así que a todos ustedes le damos la más cordial bienvenida y los buenos días. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Ánimo, y a ustedes que verán este video posteriormente, queremos saludarles en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Buenos días, pastora. Buenos días a todos les damos, a todos los que nos están escuchando en este nuevo día, que gracias a Dios estamos con las nuevas misericordias del Señor. Y pues reciban un saludo especial, una bendición de parte de nuestro Dios, y que esto que comenzamos en este nuevo día, esta clase, pues venga a ser de bendición para todos ustedes. Les saluda su hermana en Cristo, Lili Muñiz. Gracias a Dios, así que ya estamos por iniciar, y hoy en la clase de homilética estamos ya en el módulo 2, lección 2, y el tema del día de hoy es las ilustraciones. Acuérdese que ya estamos prácticamente en los adornos que debe de llevar un sermón. Hoy en este día ya estamos por terminar. El día de mañana estamos terminando ya las clases de homilética y ya nos quedarán solamente los tiempos de la práctica del sermón. Y hoy sí quiero enviarle un saludo. Jenny, que Dios te bendiga. Gracias por estar todo este tiempo con nosotros. Así que te mando un abrazo. Las ilustraciones es el tema de hoy. La definición de las ilustraciones es: la palabra ilustración se deriva del latín illustrare o illustratum, que significa poner a la luz, iluminar, dar brillantez. La ilustración es entonces la narración breve de un hecho para enseñar una verdad moral o espiritual. Nos ayuda a hacer clara la enseñanza que estamos presentando a nuestros oyentes. Esa es la definición de ilustración. ¿Cuál es la importancia de la ilustración? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, las usó con gran éxito. Nuestro Señor demostró, por ejemplo, el valor de las ilustraciones en la predicación. Sus discursos abundaban en comparaciones e ilustraciones. Lo oímos decir con mucha frecuencia: el reino de los cielos es semejante. Y queremos ver, si no todas, al menos una cita bíblica, porque usted podrá tener el material y ahí verá todas las citas bíblicas de ejemplos, pero sí podemos ver Mateo capítulo 6 y versículo 34. 6 del 25 al 34. Vamos a leer esa cita y dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad pues las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos?
¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vemos nosotros cómo el Señor Jesucristo en sus enseñanzas utilizaba las ilustraciones para que fuera más claro, para que fuera más entendible, de tal manera que las utilizaba para enseñar. Y esa es la importancia realmente de las ilustraciones dentro del sermón. Nuestro Señor demostró por el ejemplo en las ilustraciones en sus predicaciones. Sus discursos abundaban en comparación e ilustración. Entonces, nosotros vemos en este capítulo de Mateo 6, del 25 al 34, las diversas ilustraciones que Él utiliza para poder ser claro, para poder enseñar su palabra. Y usted va a poder encontrar algunas otras citas bíblicas ahí para que pueda meditarlas y pueda ver de qué manera podemos utilizar las ilustraciones en los sermones. Así es, así como está utilizando ahí las aves, está utilizando también los lirios, dice. También ahí, si lo vemos en la cita bíblica de Mateo 7, pero del versículo 24 al 29, está hablando de los dos cimientos también. Está hablando de la casa que se funda en la roca, que la que se funda sobre la arena. Entonces ilustra él realmente, por eso dice, lo oímos decir con mucha frecuencia, el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a, y ahí está ilustrando. De eso es lo que se trata las ilustraciones, que también pueden llevar las predicaciones que nosotros hacemos. Otra cita bíblica también de Mateo es el capítulo 13, versículo 3 al 9. Y ahí vamos a pasarnos al versículo 24, 31, el versículo 44, 45 y 47. Entonces, todos ellos vamos a ver que Dios usa, el Señor Jesucristo está usando todas esas enseñanzas. Y ahí habla, por ejemplo, de la parábola del sembrador. Y da una explicación de todo ello. Entonces, por eso es que esa es una ilustración para enseñar, en que enseñaba acerca del reino de Dios. Era comparable. Así es. ¿Qué más tiene la ilustración? Dentro del sermón son como ventanas de un edificio. Las ilustraciones son para el sermón lo que las ventanas son para un edificio. Dejan penetrar la luz y permiten ver hacia adentro. Un sermón sin ilustraciones es como una casa sin ventanas. Mire qué bonita manera de expresarlo, que un sermón sin ilustraciones es como una casa sin ventanas. Entonces, hay quienes le llaman precisamente una buena manera de adornar, una buena manera de equipar el sermón. Pero nosotros en esta mañana, para usted, en esta clase, es la ilustración. ¿Cuál es el propósito? Porque tiene un propósito. Las ilustraciones no deben de ser usadas como un mero relleno, con el objeto de ocupar espacio o de pasar el tiempo, porque entonces perdería su valor. El propósito entonces realmente debe de ser el que dijimos en la definición. Y en la definición dijimos que significa poner a la luz, iluminar y dar brillantez. La ilustración en ese entonces, la narración, escuche esto, la narración breve de un hecho para enseñar una verdad moral o espiritual que nos ayuda a ser clara. Si nosotros tuviéramos que, pensáramos
que va a ser solamente para rellenar mi sermón porque está muy cortito, porque yo no tengo mucho que decir y de esa manera no es el objetivo, no es el propósito. Las ilustraciones deben de ser usadas no deben de ser usadas como mero relleno, sino con el objeto de ocupar espacio, de pasar el tiempo. Ahí la ilustración perdería su valor. Ahí la ilustración no se estaría usando correctamente, porque el propósito de la ilustración es explicar. Como ya quedó dicho, el fin principal de la ilustración es arrojar luz. Esto es, ayudar a comprender el asunto que se viene presentando, aclarar el sentido del pensamiento o idea bajo consideración. Entonces, estamos viendo los propósitos. Uno de ellos es explicar. Número 2 es aumentar y conservar la atención. Las ilustraciones bien escogidas y bien presentadas contribuyen poderosamente a la conservación y aumento de la atención de la congregación. Número 3 es adornar. Las ilustraciones sirven para adornar o embellecer el mensaje y para hacerlo más interesante y hasta dinámico. ¿Qué más? Mover la voluntad. Número 4. Las ilustraciones pueden servir como un recurso emocional que nos ayudará a conseguir una decisión favorable, inclinando la voluntad de los oyentes. Número 5, proporcionar descansos mentales. Cuando un mensaje resulta pesado y por lo mismo aburrido y carente de interés, una buena ilustración relajará la mente de los oyentes y los preparará para escuchar con atención lo que sigue. Si nosotros nos las pasamos durante 45 minutos, una hora, o hora 20, yo no sé cuánto predica, con hablar, puede llegar a un agotamiento mental. Mire, es difícil mantener una hora realmente a una persona con la atención fija. Por eso la importancia cuando nosotros ponemos la ilustración. Eso se le llaman los descansos mentales. En esos lapsos el oyente descansa porque le llama la atención, o usted está realmente llamando la atención a través de una ilustración, y lo que va a hacer es que está preparándole para el siguiente. Por ejemplo, si habláramos en términos de homilética del sermón, tendríamos que decir que antes de entrar a la división número 2 con sus propias subdivisiones, y usted pone una ilustración por ahí, usted pone, oiga, eso le va a traer un descanso mental al oyente. Entonces, bien importante que nosotros aprendamos los propósitos que tiene la ilustración, y que son 5: explicar, aumentar y conservar la atención, adornar, mover la voluntad y proporcionar descansos mentales. Sí, pastor. Entonces, si vemos cómo el Señor Jesucristo, ¿de qué estaba enseñando? Porque las ilustraciones tienen que ir también de acuerdo al tema. Así es, así es. Porque el Señor, si lo vemos en Mateo 6, ¿sobre qué estaba enseñando? Sobre el afán y la ansiedad. Y Él empieza a comparar, a darle, como ilustra con un pajarito. Miren, dice, si el pajarito no siembra, no recoge, y sin embargo es alimentado, entonces el que está escuchando, pues claro que se empieza a imaginar, ¿verdad? Algo bonito, si es cierto, es de esa manera, ¿cómo? Entonces eso es, como vimos aquí, es el interés, porque a veces ya cuando se está haciendo muy pesado de tanto hablar y hablar, pues entonces es cuando nosotros podemos meter una ilustración, como dice acá, sus propósitos, tiene propósitos por el cual se hace, no nada más como relleno, como veíamos antes, nada más por ocupar el tiempo
ocupar el espacio, y porque entonces dice perdería su valor. ¿De qué sirve que estemos ilustrando si nada más estamos diciendo ello así como frase sin sentido? Bueno, pero en este caso no, porque va complementado con el tema que nosotros estamos predicando, y ahí sí tiene un propósito, que sería el de explicar bien, el de aumentar y conservar la atención, el de adornarlo para que se vea más interesante en ello. Y también las personas a quienes les estamos diciendo, ¿verdad? Dice ahí, inclinarlos hacia el propósito del tema, el propósito por el cual estamos dando ese mensaje. Entonces, he ahí lo que dice que es el propósito de las ilustraciones, pastor. Así es. Algo que usted mencionaba y que queremos recalcar, y es muy importante para los estudiantes en la elaboración de su sermón, es que la ilustración no tiene que salirse del tema. Tiene que ir incluido en la idea central, tiene que ir incluido realmente en lo que nosotros estamos transmitiendo a la audiencia desde que nosotros elegimos nuestro tema. La ilustración tiene que ver también con nuestro tema. No podemos salirnos de ahí. Ok. ¿Cuáles son las cualidades esenciales de las ilustraciones? Bueno, número 1, una buena ilustración es comprensible. Una ilustración que no sea comprensible es inútil y será mejor omitirla. De otra manera, apartará la atención de la congregación del pensamiento central del mensaje. Algo que estamos diciendo en este momento, ¿no? Si usted mire, elaboró, por ejemplo, su sermón de tal manera que su tema, que su idea central, que su texto, que su primera división y sus subdivisiones, oiga, hasta ahí va bien. Pero usted pone una ilustración que no tiene que ver nada con el tema. ¿Sabe qué va a pasar con los oyentes? Los va a confundir. Ellos se van a preguntar, a ver, empezó hablando de una cosa y ahora está hablando de otra cosa. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros aprendamos precisamente eso, lo que dice las cualidades esenciales de la ilustración. Debe de ser comprensible, no se debe de salir del tema. Será mejor si usted tiene o pensó en una ilustración que no tiene nada que ver con el tema, que no tiene nada que ver con las divisiones, que no tiene relación, es mejor quitarla, es mejor no ponerla. Porque como resultado de que usted dé una ilustración que no sea clara, va a apartar la atención de la congregación del pensamiento central del mensaje. Y ahí ya no funcionó realmente nuestro sermón. Número 2, una buena ilustración es apropiada. Debe ser adecuada al asunto que se está presentando y que arroje luz sobre el tema. Coméntela. Exactamente, es lo que decimos, pastor. El Señor Jesucristo, ¿de qué les estaba hablando? Del afán. Entonces, sobre ese tema es lo que les pone la ilustración, porque dice, ¿por qué entonces te preocupas? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a comer? ¿Por qué de eso? Entonces, eso es lo que dice, debe ser adecuada al asunto, adecuada al tema que nosotros estamos presentando, porque de ello va a quedar más en la mente y el corazón de quienes les estamos diciendo. Pues por eso es que ellos, al decirle el Señor, pues sí, ¿verdad? ¿Por qué me voy a preocupar? Si los pajaritos Dios los alimenta, los lirios del campo Dios los viste, y entonces ¿por qué me voy a preocupar yo? Entonces el Señor Jesús les está dando esa enseñanza, esa ilustración de acuerdo a su tema. Y eso es lo que dice aquí, debe ser una buena ilustración apropiada al asunto, apropiada al tema de que nosotros estamos presentando. No se debe salir de ello. Ok, también número 3, una buena ilustración es interesante. Llama la atención aquello que atañe a las propias experiencias y necesidades de los oyentes. Así que tiene que atraer el interés, escúchelo bien.
Una buena ilustración es interesante y debe llamar la atención a aquello que atañe a las propias experiencias y necesidades de los oyentes. Número 4, una buena ilustración no debe ser trillada. El predicador debe esforzarse por usar ilustraciones que no sean demasiado conocidas. Esto lo logrará a base de estudio e investigación continua. Sí, nosotros no podemos estar repitiendo lo que dijo el otro. También tenemos que sacar nuestras propias ilustraciones. Eso, sabe que en las reglas de la homilética, lo que nos da a nosotros verdaderamente es que cuando vimos la importancia de la preparación y del estudio, estudiando y dedicándole el tiempo, el Señor le va a guiar, el Espíritu Santo le va a guiar realmente a tener toda la información. Por eso, no sé si se acuerda, y voy a mencionar algo, cuando usted lo está elaborando, cuántas cosas el Espíritu Santo le está revelando, y ahí es donde debemos de tener siempre nuestro cuaderno, nuestra hoja, borrador, para estar anotando. Ahí el Señor le va a estar dando a usted, revelando, para que, como dice acá, la ilustración no debe ser trillada. ¿Y sabe qué dice la audiencia? La audiencia, eso fue lo que dijo el predicador el domingo pasado. O sea, te lo estás copiando. Sino que debe de ser algo original, de acuerdo a tu tema, pero algo que Dios le dio a usted. Así que vamos a ver ahora las fuentes proveedoras de la ilustración. Las fuentes para obtener la ilustración son abundantes. Vamos a ver cuáles. Número 1, las bíblicas. Esta, como su nombre lo indica, son tomadas de la Biblia. La constante lectura del texto sagrado mantendrá en nuestra mente un sinnúmero de pasajes ilustrativos que podemos usar con libertad al estar predicando. Creo que ahí pudiéramos comentarlo, la importancia que el predicador tiene al conocer la Biblia. Va a tener una gama inagotable, una fuente inagotable de ilustraciones, ¿verdad?, que van de acuerdo a su tema, pero cuando conoce la historia de la Biblia, cuando conoce la historia de David, la historia de Salomón, la historia de esos personajes de la palabra de Dios, va a tener una fuente inagotable de ilustraciones. Así que aquí que nos menciona que las fuentes proveedoras de la ilustración, como número 1 está la Biblia y la importancia de conocer la palabra de Dios. Número 2, también históricas. Estas son sacadas de la historia general de los pueblos, sus guerras, sus conquistas, héroes. Todo esto resulta interesante para la vida del creyente común. Usando este tipo de ilustraciones, el predicador está haciendo el trabajo de el maestro. La vez pasada predicábamos, vamos a ponerle un ejemplo para que pueda ayudarnos, y predicábamos precisamente de las consecuencias de apartarse de Dios, por ejemplo. Y podríamos utilizar una ilustración y decíamos, mire, ¿qué hizo grande a la nación llamada Estados Unidos? La hizo grande Dios. Pero cuando ellos se apartaron, cuando ellos quitaron la Biblia de sus programas escolares, cuando ellos quitaron la Biblia de los hogares, la nación que llegó a ser grande porque Dios la hizo grande por haber puesto ellos en primer lugar a Dios, Dios se apartó de ellos y se vinieron en declive. Entonces estamos ilustrando qué es lo que puede pasarle a un cristiano, a una persona, cuando se aparta de Dios. Entonces ahí en la historia nos va a ayudar.
nos va a ayudar realmente a que nosotros, por ejemplo, el pueblo de Israel, nosotros podemos encontrar muchas ilustraciones a través del caminar del pueblo de Israel en el desierto, la importancia de conocer la historia de ellos. Entonces es importante que esas fuentes sean a través de la historia. También anecdóticas. Estas se obtienen de la vida de los grandes hombres, pensadores, políticos, guerreros, científicos, misioneros, etcétera, etcétera. También podemos encontrar una fuente proveedora de las ilustraciones a través de las poéticas. Un trozo poético bien recitado puede servir para ilustración la verdad que queremos enseñar. Entonces, vea todas estas fuentes proveedoras de ilustración. Número 5, experiencias propias. Creo que todos tenemos experiencia en nuestro caminar con Dios. Creo que todos hemos tenido luchas, creo que todos hemos tenido pruebas, pero también creo que todos hemos tenido victorias. Y creo que todos hemos pasado por procesos en donde Dios nos ha enseñado, que quizás en el momento no lo entendimos, pero que ahora lo comprendemos. Y de eso habla, de las experiencias propias, y estas son de mucho valor. Debe tenerse cuidado de relatar solo lo que realmente lo sea, y sin exagerar y sin jactancia. Algo bien importante, nunca vamos a utilizar una ilustración personal para jactarnos, sino siempre vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Tampoco vamos a exagerar, porque escúchelo bien, si usted le pone en esa ilustración personal de su vida y le pone palabras o le pone anécdotas que realmente no son ciertas, eso ya sería mentira. Y estaríamos metiendo ahí entonces ya un error en esa ilustración, pero que podemos utilizarla y que va a ser realmente verídicas y poderosas para que le ayude a la persona de acuerdo al tema que usted está dando, seguramente que va a ser de gran ayuda. También podemos ver las científicas. La ciencia nos proporciona ilustraciones muy útiles y convincentes para el público. Esto es importante, que nosotros podamos también ver, estudiar libros, ¿verdad?, de la historia, de ciencia. Me encanta ahora mismo que están saliendo muchos comentarios de muchos científicos que dicen que todo lo que la Biblia dice es verdad y que lo que está pasando realmente en los acontecimientos tienen relación con la Biblia. Hay muchos comentarios de hombres que son comentarios seculares, pero que de una u otra manera podemos nosotros usarlos con el objetivo realmente de enriquecer nuestra predicación. No estamos diciendo que usted tiene que predicarle todo lo que el científico dice. No. Estamos diciendo que usted puede utilizar la herramienta solamente de acuerdo a su tema y la importancia de poder tener una lectura. La naturaleza también. Jesucristo se valió de esta fuente para ilustrar sus mensajes. Habló de los reinos animales, mineral, vegetal. Mencionó, por ejemplo, al lobo, a las ovejas, a las cabras, los camellos, a las aves. Hizo referencia a la vid, el trigo, la cizaña, los lirios, etcétera, etcétera. Así mencionó el oro, las perlas, la sal, y muchas ilustraciones que el Señor Jesucristo utilizó, pero que son bien aplicadas, bien aplicadas, estas ilustraciones que son las proveedoras de la ilustración. Pastora. Sí, pastor, o sea que podemos usar muchas cosas, de muchas fuentes de donde puede provenir una ilustración para que nuestro sermón pueda ser adornado, pueda ser presentado precioso, hermoso, y pueda llegar y cumplir el objetivo y el propósito por el cual se está predicando esa palabra.
Las fuentes ya las vimos, primeramente de la Biblia, conocedor definitivamente de la Biblia para que nosotros podamos obtener alguna ilustración de ello de acuerdo al tema, de la historia, de las anécdotas, de algún poema incluso que vaya de acuerdo a lo que estamos predicando. Nuestra propia experiencia personal de lo que hayamos pasado lo podemos dar como una ilustración, incluso científica. Incluso de, por ejemplo, cuando en la científica podemos mencionar, pastor, también cuando Dios ha hecho una sanidad en una persona y médicamente lo han comprobado también la sanidad, y podemos decir ahí, por eso dice que es convincente para el público, porque incluso una vez yo escuché a alguien que decía, estaba dando su testimonio de que Dios la había sanado, y ahí en medio estaba el médico que precisamente la había atendido, y se levantó y dijo, yo soy testigo de ello. Entonces ahí podemos ver entonces que puede ser una ilustración también científica, y es útil y convincente también para el público. Entonces, incluso de la naturaleza misma, porque el Señor de eso se valió, de toda la naturaleza, dice ahí del reino animal, mineral, vegetal, porque de todo ello, si lo vemos en la Biblia, de cuántas cosas habló el Señor. Habla precisamente de los animalitos, incluye todo ello de lo que ya vimos, aves, cabras, camellos, ovejas. Incluso hizo referencia precisamente a la vid, el trigo, la cizaña. Entonces, con todo ello, nosotros podemos realmente obtener una fuente verdadera de la ilustración y podemos incluirla dentro de nuestro sermón. Así es, así que nosotros hasta ahí podemos ver, ¿verdad?, las fuentes de donde van a provenir las ilustraciones. Ahora vamos a ver las precauciones en el uso de las ilustraciones. Esto es bien importante para que nosotros tengamos una muy buena aplicación. Número 1, hay que evitar el uso excesivo de ellas. Debemos de cuidar que el sermón no se convierta en un conjunto de ilustraciones, un edificio con muchas ventanas. Acuérdense que dijimos que son como las ventanas para un edificio, pero demasiadas ventanas no lo hace ni estético y tampoco nos ayuda porque entraría demasiado aire. Entonces, en un sermón es lo mismo. Acuérdense que son apoyos. Nosotros ya tenemos nuestro cuerpo del sermón desde el tema, nuestro texto, nuestra idea central, nuestra introducción, nuestras divisiones y subdivisiones, 1, 2, 3, hasta llegar a nuestra conclusión y llamamiento. Lo que hacemos precisamente con la ilustración es eso, apoyarla, que sea de una manera, como bien decíamos, adornarla, pero que también nos ayude realmente a dar una mejor explicación. Así que hay que evitar el uso excesivo de ellas. Número 2, las ilustraciones deben de ser breves. Deben relatarse lo más breve posible, eliminando los detalles innecesarios. No debe restar importancia al mensaje, mucho menos desviarlo. Lo importante es la casa, no la ventana. Oiga, esto está hermoso. Esta ilustración está hermosa. Lo importante es la casa, que representa el sermón, y no la ventana, que representa la ilustración. Así que nosotros tenemos que ver que las ilustraciones tienen que ser breves. Una ilustración excesiva o muchas ilustraciones sería excesivo y desviaría la idea central del sermón. Así que deben de ser breves. Evítese la mentira, es lo que yo le decía. Tengamos cuidado en decir solo la verdad en el relato de nuestras ilustraciones. No nos apropiemos méritos ajenos, no seamos fantasiosos y tampoco le aumentemos, porque entra dentro de la mentira. Es importante que nosotros demos un relato real, no andemos inventando. Que si vamos a crear una ilustración basada en una mentira,
No, tiene que estar basada en una realidad, en algo que sea cierto. Así que es importante evitar la mentira. Hay que aprender la ilustración para contarla sin titubeos. No citemos ilustraciones de las que no estemos seguros. Es importante leerla antes, aprenderle cuál es el sentido de la ilustración, que tenga congruencia, que tenga realmente, esté conectado con su tema. Eso va a facilitarle. No busque ilustraciones que sean otros sermones, o sea, que sean demasiado largos. Por eso, porque la ilustración solamente es un apoyo, no es su sermón. Así que para que no caiga en problemas de titubeos, que no cite ilustraciones en las que no esté seguro. Número 5, es necesario relatarlas con entusiasmo, pero sin llegar a lo dramático. Sí, tiene el predicador que echarle ganas ahí, pues, en esas palabras y en ese término nos vamos a entender mejor. El predicador debe vivirlo, debe realmente emocionarse, debe realmente estarlo viviendo lo que está predicando. Número 6, no la anuncie. No diga, voy a ilustrar o voy a presentar una ilustración, sino simplemente presente la ilustración y nada más. ¿Para qué? Para que el oyente no se salga del sermón, no desvíe su atención del sermón, porque cuando usted busque una ilustración que esté de acuerdo al tema, ni siquiera se va a dar cuenta, pero la ilustración va a ir filtrada. Es bien hermoso esto. Entonces, gracias a Dios que esta herramienta nos va a ayudar para que nosotros podamos avanzar y tener un sermón bien equipado. Ok, hasta ahí terminamos lo que es la ilustración. Entramos al tema, el arreglo del sermón. Y vamos a ver que el arreglo del sermón, el predicador se asemeja a un arquitecto que tiene que construir con los materiales acumulados una estructura adaptada a un fin específico. Los mismos materiales deben de ser usados para la construcción de una casa, una cárcel, una fábrica o un templo. Pero ¿cuán diferente es el plan del edificio? Según el objeto al que se destina. De manera semejante, los materiales reunidos nos pueden servir para formar una historia, un diálogo o un discurso, pero pueden producir una impresión muy diferente según el plan que siga. Entonces, el arreglo del sermón, la importancia que tiene el arreglo del sermón. Por lo dicho con anterioridad, no es posible dudar de la importancia del arreglo conveniente de los materiales del sermón. Y vamos a ver algunos de ellos. Número 1, el arreglo es de suma importancia para el predicador. El esfuerzo por arreglar sus pensamientos sugiere otros pensamientos, reacciona sobre su inventiva, haciendo que la ley de la asociación de ideas entre operación a su favor. En consecuencia, vendrá a su mente ideas adicionales que no se les había ocurrido antes. Le es más fácil recordar el hilo del discurso en el momento de presentar el sermón. Al presentar sus ideas bien arregladas, serán más persuasivos. Esta palabra que hemos venido mencionando de persuadir.
Eso es lo que nos va a llevar en el arreglo del sermón a tener un hilo donde nosotros estamos siguiendo y no nos desviamos. Así que la importancia del arreglo del sermón va a ayudarnos muchísimo. Un buen arreglo es interesante por el efecto sobre el auditorio. Un buen arreglo hace inteligente el mensaje. Debemos procurar que se nos entienda, debemos de ser claros, debemos de ver y ocuparnos en que lo que estamos diciendo a la audiencia tiene que ser con claridad. Un buen arreglo inteligente hace inteligente el mensaje. Entonces dijimos que debemos de procurar que se nos entienda. Un buen arreglo hace que el mensaje sea fácilmente recordado. Y yo me acuerdo de esto, y esta frase a mí me queda bien importante. Ahorita les voy a explicar. No cabe duda que la congregación recuerda mejor un mensaje con un bosquejo lógico y material bien dispuesto que otro probablemente arreglado. Mire, cuando nosotros conseguimos llegar al blanco, es lo que está explicando aquí. Ese mensaje, la iglesia o la audiencia la recuerda siempre. Un mensaje, cuando usted regresa el próximo domingo y predica, la gente todavía tiene un saborcito del mensaje anterior. Todavía lo recuerda, todavía lo digiere. Y es más, cuando usted vuelve a estar en el púlpito, quiero decirle algo, que están esperando que usted empiece. Están esperando que usted vuelva a predicar. Así que un buen arreglo hace el discurso más agradable, cautiva la atención del auditorio con mayor facilidad. Así que procuremos ser interesantes. ¿Qué más tiene? El buen arreglo hace al sermón más persuasivo. Si el mensaje ha sido comprendido y agradable, es decir, si ha apelado a la razón para hacer más fácil apelar a las emociones y a la voluntad, es importante entonces que el sermón tenga un buen arreglo. ¿Cuáles son los elementos principales de un buen sermón? ¿Cuáles son los elementos principales de un buen arreglo? A este respecto, tres cosas importantes que debe tomar en cuenta usted al ponerle arreglos a su sermón. Número 1, la unidad. Es preciso evitar que el mensaje se convierta en una serie de comentarios sobre diversos asuntos. Por lo tanto, es sumamente necesario tener un solo tema y centrar todos nuestros argumentos, pruebas y evidencias a reforzar dicho tema. Esta unidad se manifiesta en el hecho de que el tema tendrá una estrecha relación con todas las partes del sermón: texto, tema, introducción, divisiones y conclusión. Todo eso debe de tener una unidad coherente. Eso debe de estar ligados. El orden lógico de ideas. En relación al orden lógico de ideas, debemos tomar en cuenta que las divisiones del tema deben concordar en todo y debe haber progresión de pensamientos. Ejemplo, estas son preguntas: ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Esto es explicar, probar y aplicar. Está fuera de orden exhortar antes de instruir o hacer la aplicación antes de hacer la explicación. Un ejemplo bíblico lo podemos encontrar en Marcos capítulo 4 y versículo 28, que dice así. Dice: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano
lleno en la espiga. O sea que lleva un orden, pastor. Sí, y es importante porque también encontramos que la Biblia dice que la palabra de Dios primero enseña, luego redarguye y luego corrige. No podemos nosotros ver en el orden que Dios puso que primero va a corregir sin haber enseñado. No puede corregir sin haber advertido. Nos damos cuenta que cuando llega a la exhortación o a la corrección, ya tuvo que haber advertido y antes de haber advertido tuvo que haber enseñado. Por eso nos damos cuenta que nuestro Dios primero enseña y luego redarguye, advierte y luego corrige y exhorta. Así que es lógico dirigir los argumentos al intelecto antes de apelar a las emociones y a través de ellas a la voluntad. Número 3, estamos hablando de los elementos principales de un buen arreglo. Y el tercero es, en el sermón debe de haber simetría. Esto significa que no debe de extenderse demasiado, una división en detrimento de otra, sino que cada división debe ocupar más o menos el mismo tiempo. Sucede a veces que una división se trata en forma demasiado extensa y se deja las otras sin la debida consideración. Entonces, en el sermón, en las divisiones y en la explicación, tiene que haber simetría en los tiempos, tiene que haber con respecto a los tiempos, la misma, cuando explicamos, los tiempos tienen que ser proporcionados. Los sermones kilométricos son muy tediosos. Sin embargo, los cortos son mejor escuchados. ¿Cuál es el tiempo que se mide homiléticamente que debe de tener un sermón? Entre 30 a 45 minutos deben de ser los sermones homiléticos. Ahí nosotros vamos a alcanzar la atención de nuestros oyentes y además, mire, los otros 15 minutos o dentro de ellos, seguramente que los utilizará para el llamamiento y seguramente que hará un buen sermón y de tal manera que los objetivos se alcanzarán. Qué preciosa es esta herramienta llamada homilética, cómo nos ayuda, cómo nos forma como predicadores, cómo nos forma a que nosotros podamos conseguir los objetivos que Dios quiere para la iglesia, para la audiencia, para la conferencia, para la clase de la escuela dominical, para el tema que usted va a dar, la importancia que tenga esta herramienta. Seguramente que nos hará y nos convertirá en predicadores efectivos que vamos a pararnos en cualquier lugar con la ayuda de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, pero con esta herramienta llamada homilética que nos ayudará. Pastora. Sí, pastor, o sea, se dice que mínimo 3 veces uno lo debe de leer el sermón para que a la hora de presentarlo vaya todo congruente, así como veíamos ahorita el tema último que estamos, el arreglo del sermón. Por eso es importante, porque ahí va todas las ideas, se tiene que ver si ya van en unidad, si están en orden lógico, si va de acuerdo a la proporción también que le vamos a dar el tiempo a cada una de las divisiones, desde empezando para el texto. Luego el nombre del tema, el propósito, que es la idea central, nuestra introducción, el tiempo que le vamos a dar y el desarrollo de cada una de las divisiones y por último la conclusión. ¿Por qué? Porque como vimos aquí, los sermones kilométricos son muy tediosos y sin embargo dice los cortos son mejor escuchados, así es que el tiempo que nosotros nos vayamos a llevar tiene que ver con el arreglo que ya hicimos del sermón.
con todo lo que le vamos a poner, con todas las ideas, con todas las ilustraciones, con todo lo que el Espíritu Santo ya nos dio, entonces ahora estemos preparados. Leámoslos mínimo 3 veces eso mismo, para que ahí se vaya acomodando todo, y de esa manera tomemos el tiempo también, que más o menos sean de 30 a 45 minutos nuestros sermones, nuestras predicaciones, pastor. Así es. Así que hoy estamos cerrando ya con este tema. Primeramente Dios, estudiantes, queremos informarle, el día de mañana es la última clase teórica con el material que nosotros tenemos para el bachillerato en la clase de homilética. Así que queremos animarlos, que usted realmente siga adelante, que llegue a los objetivos. Estamos por terminar, ya nos dedicaremos la próxima semana a la elaboración de los sermones y estaremos dándole la fecha en la cual nos vamos a reunir para que tengamos la clase presencial. Queremos ayudarlos, queremos tener esa clase presencial con el objetivo de poder apoyarle a usted. No nos resta más hoy decirle, no tire la toalla, por favor. Nosotros en esta hora oramos en el poderoso nombre de Jesús para que usted le dé la fuerza, la sabiduría, la inteligencia, la pericia, todo lo que usted necesite, por favor, en el nombre de Jesús. Si está a punto usted de decir, ay, voy un poquito atrasado y mejor ya lo voy a dejar, yo le animo en el nombre de Jesús que no lo deje, que se ponga al corriente. Vamos a tener un espacio antes de la siguiente materia con el objetivo de que usted se ponga al corriente con las materias. Pero sabe, Dios quiso que usted se preparara. Por lo tanto, no lo deje, por favor. El Dios que tenemos no deja nada inconcluso. El Dios que tenemos dice en su palabra que la obra que Él empieza, Él la termina, y no solamente la termina, la perfecciona. Y es lo que Dios está haciendo con usted. Cada día lo está perfeccionando para que sea un buen predicador. Así que oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que usted realmente siga adelante en este Instituto Bíblico Radial. Queremos saludar a todos los que han estado con nosotros en esta mañana. Pastor, ya nos vamos. Sí, que Dios les bendiga a todos. De verdad, el Señor, como dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Y entonces esfuércense, échenle muchas ganas y pues si Dios lo permite nos vemos mañana ya en la última clase teórica. Que Dios les bendiga a todos. Se despide su hermana en Cristo, Lili Muñiz. Así es, queremos estar en la graduación, queremos estar ahí, ojalá y nos inviten a estar en la graduación, y queremos ver a todos ustedes que no los conocemos físicamente, pero sé que hay muchos estudiantes en el Instituto Bíblico Radial. Quiero mencionar y recalcar por la llamada que recibimos. Esta es la hora del Instituto Bíblico Radial, que estamos ya iniciando, vamos con la tercera materia. Así que espero que esté siendo de bendición aún para la audiencia. Que Dios los bendiga. Se despide de usted su amigo y hermano, el pastor Benjamín Cruz González, y envío un saludo y reitero, Jenny, Dios te bendiga.